hoy, por primera vez en Argentina, es el Día Nacional del Síndrome de Asperger. En agosto del año pasado se sanciona la ley 27.517, que instituye el 18 de febrero de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Asperger, para visibilizar este síndrome y hacer campañas y actividades para que la sociedad reflexione y, más que nada, por la inclusión de estas personas, ¿no? El síndrome de Asperger es una condición del neurodesarrollo neurobiológica que afecta a las áreas de la comunicación y a lo social. Son personas que pueden realizar cualquier tipo de actividades, solamente hay que tener ciertas estrategias a la hora de trabajar con ellos. Y yo creo que lo más importante, más allá de las características físicas o neurobiológicas o como queramos llamarlo, lo más importante es que tienen los mismos derechos que nosotros y que estos derechos deben cumplirse para lograr una inclusión real. Bien, estos síntomas, ¿cuándo empiezan? ¿Cuando uno es chico? En la primera infancia, sí. Es importante diagnosticar este síndrome en la primera infancia para poder luego realizar un diagnóstico bien especificado con un grupo de profesionales, ¿no? Un neurólogo, un psiquiatra, gente que pueda diagnosticar y que en base a eso la gente que trabajamos en educación o en diferentes áreas puedan trabajar con él. Y para los padres, digamos, porque uno cuando en la primera infancia, bueno, tal vez sea un poco más callado, ¿cuáles son los primeros síntomas que uno puede llegar a notar? Son personas que no, por ejemplo, son literales, no entienden los chistes, las ironías, las metáforas, tampoco el lenguaje corporal o el gestual. A veces son demasiado formales en la manera de expresarse, en el habla. Igualmente, cada persona, cada niño va a tener su individualidad, por lo tanto no hay son características generales, no hay ninguna receta para esto, son diferentes estrategias. Cada caso es particular. Exactamente. Si bien hay un patrón marcado, digamos, debe ser tratado por los especialistas cada caso, ¿no? Claro, son personas que intelectualmente tienen un coeficiente intelectual muy alto y en lo que es cuestión de matemática, tecnología, son muy muy buenos. De hecho, hay casos de gente muy famosa. Hay una película que se llama Temple Garden, que la recomiendo para que la vean, que es de una historia real de una veterinaria que hoy en día es profesora de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, y que ella cuenta la historia de su familia, cómo fue, porque acá, atrás de todas estas personas hay una familia, ¿no? Que son personas que luchan por los derechos de estas personas, y que me parece importante recalcar el rol que tiene la familia, y que nosotros como sociedad no podemos estar ajenos a esto tampoco, ¿no? No podemos dejar solos a estas familias. Como decía, Temple Garden, después está Bill Gates, hay un montón de gente que pudo desarrollar su vida normalmente, solamente necesitan adecuaciones y accesibilidad de una sociedad que a veces es bastante cerrada. Claro, porque ahí está un poco también, ¿no? El clic para que esta persona pueda abrirse, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y si no se trata, digamos, ¿cómo sigue la vida de esa persona? Si no se ayuda, ¿no? Y sí, es complejo. Pero a veces lo que pasa que ahora, gracias a Dios, tenemos como estas personas están y está como más visibilizado el tema de la inclusión. Y llegaría un momento, calculo yo, que esta persona entraría en depresión, como nos pasaría a cualquiera de nosotros si nos encontraríamos con un montón de barreras. Nosotros por ahí, digamos, entre comillas, los que somos, que no tenemos ningún tipo de discapacidad, nos es mucho más fácil, y así todos nos encontramos con un montón de barreras. Claro, sumémosle esto, claro, peor todavía. Exactamente. Yo creo que nos tenemos que involucrar más, no importa si estamos en educación o no. De hecho, en nuestra localidad hay un montón de gente y asociaciones que trabajan por y para. Claro, porque esto tiene que haber una integración, ¿no? Arrancando por el jardín, el colegio. Sí, y fuera de lo que es educación, también se hacen cosas. Los chicos de quinoterapia que trabajan mucho, yo creo que nosotros como sociedad, como individuos, deberíamos aportar, o desde lo económico o desde lo humano, para que estos lugares sigan funcionando.
porque a veces siempre son las mismas personas, ¿no?, las que están trabajando atrás de esto, y eso a veces cansa, desgasta y produce frustración. Entonces creo que deberíamos comprometernos más. El Estado debería garantizar los derechos al acceso a una educación, al ocio y recreación, y yo creo que en este último ocio y recreación estamos como bastante... Está estancado eso. Sí. O no ha avanzado, por lo menos. No ha avanzado. Se ha avanzado mucho en lo que es inclusión. A mí me gusta decir convivencia, porque en realidad es convivencia con el otro. Pero creo que tenemos que seguir trabajando, y más en estos lugares chicos donde no tenemos tantos profesionales que puedan trabajar con ellos, no tenemos tantos lugares donde se pueda acceder. Desde la accesibilidad también estamos... Digamos, arquitectónica también estamos bastante... flojos, sí. Falta, digamos, o sea que si algún padre, digamos, bueno, le sucede de tener, no sé, un hijo con los síntomas o con el síndrome, digamos... Sí, debe acercarse ahí en la localidad, está el área de discapacidad. También hay muchas personas que trabajan, no solo la escuela especial, sino las diferentes instituciones educativas. Como ya dije, la gente de quinoterapia, hay varias personas que trabajan. ¿Y esto cómo lo relaciona? ¿Tiene alguna relación directa con el autismo, con el espectro autista? Está dentro del espectro autista, sí, el síndrome de Asperger. Bien, ¿la diferencia cuál es? Con los otros, hay otros que, por ejemplo, está el síndrome de Rett. Lo que en general pasa es que el espectro autista tiene características generales, y después de eso divide el síndrome de Asperger, síndrome de Rett, trastorno general de desarrollo no especificado, trastorno degenerativo. ¿Y de todos, digamos, este es el menos grave o no? No sé si llamarlo menos grave. Creo que todos tienen características diferentes, y a todos hay que darle la misma importancia. Eso me parece. Yo creo que este día es importante para visibilizar. Por ejemplo, se hizo una campaña muy grande con respecto a los ruidos, a los fuegos artificiales. Bueno, que de hecho en el partido de Puan no se pueden tirar fuegos artificiales salvo en la cebada. Claro. Bueno, pero esto es muy importante porque no es algo que a ellos les afecta directamente los ruidos, sobre todo los ruidos agudos. Entonces me parece que es una cuestión de empatía, es una cuestión de convivencia con el otro, ¿no? Exactamente, que de ayudarlo a... Hace algunos años atrás, cualquier persona con discapacidad estaba encerrada, no salía, nos parecía raro que una persona pueda acceder a la escuela o a un teatro o, no sé, o a un negocio, lo que sea, estaban como... Y muy importante y principal, más allá de los profesionales que después trabajen con esta persona, la familia, ¿no? La contención y no guardarlo, no ocultarlo, sí, vos problema, que la Asociación de Argentina de Síndrome de Asperger es una asociación civil que nace en el 2003 y es un grupo de padres que nace ante la necesidad de decir, bueno, no se están cumpliendo estos derechos, mi hijo tiene el mismo derecho que los demás, no se están cumpliendo, no tengo acceso a la educación, no tengo acceso a la salud, al ocio, a la recreación. Como trabajo, y se juntan esas personas y hacen. Yo creo que acá en Darreguera pasó lo mismo con equinoterapia, ¿no? Un conjunto de padres que necesitaba darle eso a sus hijos y se juntaron y lo hicieron. Digo, ahí es un gran trabajo. Digamos, como sociedad hubo un clic, ¿no?, que cambió un poco, sobre todo la visibilidad de este tema y de otros, ¿no?, relacionados también. Sí, porque no es solo... Bueno, hoy nos toca hablar del síndrome de Asperger, pero hay otros tipos de trastornos y de discapacidades, o como queremos llamarlo, porque en sí son palabras, digo yo, ¿no? Que me parece que se necesita visibilizar más estas situaciones. Tienen los mismos derechos que nosotros, tienen el acceso a un montón de cosas, y que está en nuestro trabajo diario empatizar con estas realidades, y no es algo que le pasa al otro, ¿no? Vivimos y estamos todo el tiempo con ellos. Me parece que no es algo que podemos hacer oídos sordos. Bueno, muy bien, gracias por este repaso. Ojalá esto se visibilice mucho más cada año y este día sirva un poco para eso, ¿no? Bueno, sí, gracias Manu, y me parece que lo más importante es visibilizar este tipo de trastornos y otros, y empatizar un poco con la realidad que nos toca vivir hoy en Darreguera.